Moción. Toca el turno al doctor Felipe Jasso Peña, quien nos presenta la conferencia Estrategias para la búsqueda de referencias. El doctor Felipe Jasso Peña es doctor en filosofía con especialización en estudios de la educación, maestrías en educación, también tiene maestría en bibliotecología y ciencias de la información, en enseñanza superior y en administración pública. Es también licenciado en pedagogía, en psicología y en organización deportiva. Es profesor tutor, titular, así como asesor de tesis en la maestría en educación en línea del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Felipe, bienvenido, y la comunidad normalista lo escucha con atención. Es usted muy amable, Hugo. ¿Me podría decir el nombre de la señorita que está al lado de usted? La maestra Sheila Ruiz. Maestra, es usted muy amable también por la presentación, porque no veo su nombre y no es justo. Nada, no es cierto. Ok, muy bien. Son ustedes muy amables por la invitación. Para mí es muy significativo porque mi papá es egresado de la Normal Superior de hace muchos años. Y es muy significativo para mí el estar en este evento. Voy a comenzar, si me permiten ustedes, a compartir mi presentación. Y como siempre, si me pueden confirmar que ya lo están viendo. Ya se ve. Así es. Son ustedes muy amables. Comienzo, voy a apagar mi cámara para no asustar gente. Muy bien. Estrategias para la búsqueda de referencias. La búsqueda de información es algo sumamente importante. Digo, cada uno de los expositores defiende lo suyo, ¿no? Pero no sé qué opinen. En una investigación, si no hay información, no pasa absolutamente nada. Es como el juego de béisbol. Si no se lanza la pelota, no ocurre nada. Lo mismo pasa con la información en las investigaciones. Nosotros hablamos, seguramente ustedes han escuchado hablar de las habilidades en información, information literacy, habilidades informativas, todo esto que tiene que ver con las habilidades que tengamos para recuperar información. Dentro de estos 40 minutos les voy a mostrar, y les pido por favor no se desesperen si no les queda, o paso muy rápido algunas diapositivas, porque normalmente esto, cierro la presentación y abro y presento unas páginas y la vuelvo a cerrar y la vuelvo a abrir. No se preocupen, esta presentación tengo entendido que se les va a hacer llegar con todo gusto. Es importante que nosotros entendamos por qué necesitamos buscar y la diferencia entre buscar información y rastrear información de corte académico. Es muy diferente. ¿Qué rodea la búsqueda de la información? Básicamente, 3 pasos, ¿sí? Lo más concreto que ustedes puedan encontrar es esto. Cuando surge una necesidad de información, lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué busco? ¿Qué es lo que estoy buscando, lo que requiero? En este caso, en una tesis, ¿cuál es mi necesidad de información? Normalmente, y no voy a profundizar mucho en la metodología de la investigación científica, solamente lo necesario para poder explicar. Cuando nosotros nos aproximamos, y lo vamos a ver un poco más adelante, a un tema de investigación, no aparece por arte de magia, sino que va desarrollándose desde la idea hasta el establecimiento del tema. Bueno, todo ese camino, hasta propiamente la definición, el establecimiento de la pregunta que define un problema de investigación, está rodeado de información que nos va a ayudar a conocer el tema, nos va a ayudar a identificar con mayor precisión hacia dónde vamos a dirigirnos conforme al fenómeno que vamos a investigar. Entonces, ¿qué busco? Identificar mi necesidad de información. Paso número 1. Paso número 2, ¿dónde voy a buscar? ¿Cuáles son las fuentes, las herramientas y fuentes de información que voy a utilizar? Y saber diferenciar entre herramientas y fuentes de información. Esto es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, diseñar mi estrategia de búsqueda. ¿Cómo busco? Eso es importante.
Conforme ustedes vayan tomando experiencia, esto se va a hacer con mucha rapidez, ¿sí? Es decir, al momento que nos enfrentamos a un requerimiento informativo, automáticamente vamos a empezar. ¿Cuál es mi necesidad de información? ¿Dónde voy a buscar? ¿Y cómo voy a buscar? Con la práctica, esto se va a hacer automático. Ya no lo vamos a pensar solamente en este esquema, en función de este esquema. Ay, ¿cuál era el paso número 1? ¿Cuál era el paso? No, lo vamos a hacer de manera automática. Pero esto es lo básico. Esto es lo que se puede hacer o lo que se realiza cuando buscamos información. Entonces, el rastreo académico es sumamente diferente a la búsqueda de información relacionada con la diversión. No digo que no sea importante, no digo que no sea importante. Aquí lo importante es saber diferenciar la estrategia. Voy a continuar. Comportamiento informativo, information behavior. Todos tenemos un comportamiento informativo. ¿Qué es esto? El comportamiento informativo es ¿qué hacemos cuando necesitamos buscar información? Cuando necesitamos información. ¿Qué acciones tomamos? Cuando no tenemos mucha experiencia en el rastreo académico de la información, acudimos a las estrategias que tenemos, a las que podemos usar. Voy a ser muy concreto en estas. Eh, Copiar, pegar en Google y buscar. Lo más básico. ¿Sí? Para el rastreo académico de la información, esa actividad no es muy recomendable que digamos. No es culpa de nadie, es necesaria la práctica. Pero todos tenemos un comportamiento informativo. ¿Sí? ¿Qué hago o qué hacemos cuando necesitamos algún tipo de información, el que sea? ¿Mm? Okay. Habilidades en información. Fíjense muy bien. Este constructo, habilidades en información, surge en 1974 en un congreso de negocios, administración de negocios, en donde se dieron cuenta la importancia que tenía en ese momento, que tiene todavía, que los empleados conozcan, ¿sí?, la manera de recolectar información relevante para el negocio en este caso. Y esto fue evolucionando a aplicarse este tipo de habilidades o buscar desarrollarse este tipo de habilidades ya en lo que es la educación formal. Entonces, las habilidades en información o information literacy básicamente es detectar, localizar, evaluar, aplicar y manejar éticamente la información. Esa es una parte. Pero con el desarrollo, por supuesto, de la tecnología, se habla de metahabilidades en información. ¿Qué son? Es lo mismo, ¿sí?, que se planteó en los primeros años del 74 al 89, del 89 al 2000, y a partir de 2011 empiezan con el desarrollo de la tecnología, empezaron, oye, espérame, aparte de todo esto que estamos mencionando, necesitamos que se involucre la persona en colaborar, participar, producir y compartir esos datos, no solamente detectarlos y manejarlos éticamente y publicarlos. No, hay que colaborar a través de la tecnología, participar, producir y compartir datos. De hecho, todos nosotros lo hacemos diario en las redes sociales. ¿Sí? En nuestro caso es de orden o sería de orden académico, pero todos hacemos este proceso ahora. ¿Sí? Entonces, hay que fomentar esas metahabilidades, es reflexionar en lo que estamos haciendo al momento de identificar mi requerimiento informativo, localizar, evaluar, recuperar la información, pero también colaborar, participar en la producción de la misma y compartirlo. Insisto, ustedes ya lo saben, toda la información que se comparte por los youtubers y por alguna que es muy mala, por cierto, ustedes lo saben, pero se está haciendo. ¿Sí? Avanzo. ¿Qué aspectos abarcan estas metahabilidades? Rápidamente. Lectura, escritura, memoria, atención, comprensión, pero desde un punto de vista metacognitivo. Metalectura, metaescritura, metamemoria, metaatención, metacomprensión. Es decir, reflexionar en los procesos
que involucran la lectura, procesos cognitivos que involucran la lectura. Es decir, ¿qué estoy haciendo para leer? ¿Qué puedo hacer para leer mejor y comprender mejor? Y lo mismo con el resto de los procesos. Escritura, la memoria, la atención y la comprensión. Ustedes pueden decir, bueno, si se supone que este señor me va a decir algo al respecto de la búsqueda de información, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver todo. ¿Sí? Ustedes lo saben muy bien, como especialistas en educación e información, que en la metacognición se controla el aprendizaje y autorregula el funcionamiento intelectual. ¿Sí? Es decir, me autodirijo. Y también ustedes lo saben, es más fácil hablar de autodirección en la formación que realmente ser autodirigido en nuestra formación. Entonces, esto es lo que involucra las metahabilidades en información en el rastreo académico de la misma. Ahora sí, palabras claves. Los profesores, sus profesores tutores van a insistir siempre, por favor, ubica recursos de investigación, artículos de investigación, artículos de investigación. Se lo van a repetir siempre, en cada revisión. ¿Por qué? Vean ustedes, por favor. Del lado izquierdo, en la parte superior, van a ver lenguaje natural. ¿Sí? Y como ustedes se pueden dar cuenta en el ejemplo que está inmediatamente debajo, es el lenguaje que normalmente usamos en un buscador como en el Google. No estamos pensando en conceptos o en constructos, no, ponemos lo que queremos hacer rápidamente. Eso es lo que se llama lenguaje natural. ¿Cómo hacer un pay de piña? Y ya el Google nos manda ahí lo que sea, ¿no? Pero en el caso de la investigación, dependiendo del tema que ustedes estén buscando, debemos ser más precisos en la búsqueda, sea en Google o en alguna base de datos. Si ustedes observan del lado derecho, este es un fragmento de un artículo y todos los artículos de investigación traen la sección de palabras claves. La mayoría de los artículos tiene en español, en inglés, algunos tienen en español, en inglés y en portugués. ¿Sí? Obviamente hay otros en inglés que tienen francés, etcétera, etcétera. Pero esta sección de las palabras claves es sumamente importante porque esta es la forma en que los bibliotecarios que atienden, ¿sí?, esta revista en particular, las bases de datos e inclusive a nivel internacional, catalogan o reúnen las investigaciones que son relativas a estas palabras claves. Por eso son tan importantes. ¿Sí? Definen, enriquecen y colaboran en nuestra estrategia de búsqueda de información. Por favor, cuando estén realizando búsquedas de artículos de investigación, vayan compilando las palabras claves que les sean más relevantes para su tema. Algunos no lo van a hacer, pero otros sí. ¿Por qué? Porque al momento de incluirlas en la búsqueda, ¿sí?, es más sencillo localizar artículos más valiosos para su investigación. Por eso se les llama lenguaje controlado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé si los conozcan, porque yo creo que ya con esto de la tecnología, yo no sé si en las bibliotecas presenciales todavía tengan tesauros, que son unos libros muy, muy gruesos, muchas páginas, pero ya existen los tesauros electrónicos. Ahorita les voy a presentar uno para que lo tengan y que lo pueden usar, está libre en internet. Herramientas de información y su uso. Recuerden, tenemos varias herramientas. Catálogos de biblioteca es el primero. Actualmente casi todas las escuelas tienen un catálogo electrónico, que es a través del cual ustedes pueden localizar el material físico en una biblioteca. Por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene 30 campus. A través del catálogo podemos localizar el material físico de cada uno de ellos. Si no se encuentra ese libro en mi campus, se manda a traer, es un préstamo entre campus. Entonces, es como yo puedo encontrar, ¿sí?, la descripción, como ustedes pueden observar aquí, el título, autor, subtítulo, etcétera, pero del material físico. Pueden acceder a casi todos, insisto, de los catálogos físicos o el catálogo para encontrar el material físico de muchas universidades en México y en el mundo. Es muy interesante. Si ustedes quisieran saber, están abordando un tema y quisieran saber, a ver, qué estará o qué libros tienen del tema que estoy buscando o están adquiriendo, por ejemplo,
en Harvard o en Stanford, por ejemplo, que es donde se ve educación, y en otras universidades también. Entonces, con esa revisión del material que están compilando en sus bibliotecas, podemos darnos una idea de los temas que están revisando. ¿Me explico? Y si encontramos un libro y tenemos la oportunidad de conseguirlo, ya sea en Amazon, en Kindle, etcétera, más rápido, ya ven que ahora es más rápido, poder tenerlo y reforzar nuestra búsqueda. ¿Sí? Entonces, esta es una primera herramienta. Esta herramienta me va a permitir llegar a las fuentes. El catálogo me va a permitir llegar a libros, a directorios, a diccionarios, a todo el material físico que se encuentra en una biblioteca. Otra herramienta de información son las bibliotecas digitales. ¿Sí? Hay muchas bibliotecas digitales, por supuesto, muchas universidades tienen su biblioteca digital, el TEC tiene la suya, y voy a cerrar un momento la presentación, si me permiten, y les voy a compartir un tip. Si son ustedes tan amables, miren, aquí tengo mi metabuscador ya. Esta es la página de la biblioteca del TEC de Monterrey. Es muy sencilla la dirección, biblioteca.tec.mx. biblioteca.tec.mx. En muchas universidades tienen o presentan, este sitio es público, no está restringido el sitio. Presentan la colección de base de datos a los que los alumnos, profesores y empleados tienen acceso. Sin embargo, aquí en el TEC, miren, les voy a compartir. Por favor, biblioteca.tec.mx, después, cuadrito negro, que es todas las bases de datos. Le damos clic aquí. Fíjense bien, por favor. Este es el menú. Si ustedes tratan de entrar a alguna de las bases de datos que es exclusiva para los alumnos, no van a poder entrar. Sin embargo, aquí arriba hay un menú para saber qué tipo de material o qué tipo de materias, tipo de contenido hay en las bases de datos. En esta sección de tipos de materiales está muy interesante porque hay esto, miren, acceso abierto. Hay 42 bases de acceso abierto. Le voy a dar clic aquí. A todas estas ustedes les ahorramos el trabajo en este portal para buscar base de datos de acceso abierto de acuerdo a algún tema que ustedes requieran. ¿Sí? Por ejemplo, Eric, que ustedes ya saben que es de educación. Esto es, por ejemplo, enseñanza de las matemáticas, etcétera, etcétera. Son 42 bases de acceso abierto, pero tienen que dividirlas de esta forma. Muchos portales en el mundo tienen esta misma opción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que vayan agregando 42 42 bases de datos a su búsqueda de información. Les paso el tip. ¿Sí? Bueno, vuelvo a presentación. Dentro, como ustedes saben, hay muchos bases de datos de acceso abierto. Tenemos ERIC, Directory of Open Access Journals, Redalyc, perdónenme por la mareada, perdón por la mareada. Pero, miren, vamos a ver por acá, aquí está. Este es Redalyc. ¿Sí? Una recomendación, en Redalyc, traten de buscar información o muy temprano o muy tarde. ¿Por qué? Porque como es una base de datos libre, esto es como el tráfico. En las horas pico, a veces tarda mucho en bajar la información. ¿Sí? Pero es muy buena base de datos donde pueden encontrar artículos en español, en inglés, en francés y en portugués. ¿Sí? También está Directory of Open Access Journals. ¿Qué es esto? Ustedes nomás pongan DOAJ, sale. Hay muchísimos artículos, miren. Casi 7 millones y 80 idiomas. Ustedes pueden buscar por el idioma que manejen y ver si encuentran información. ¿Sí? Está otro que se llama Directory of Open Access Books, que es este. Si no me equivoco, es este. Directory of Open Access Books, libros abiertos. Ustedes acceden aquí, DOAB, D-O-A-B, Directory of Open Access Books, casi 45,000 libros, gratis.
que ustedes pueden revisar sin ningún problema. Pues a medida que vayamos conociendo, miren, y también seguramente ustedes lo conocen, Dialnet, son, así como el cielo, Dialnet, son índices que informan acerca de la disposición de distintos recursos, por ejemplo, en este caso revistas. Ustedes pueden inscribirse y les llegan alertas. Por ejemplo, si tienen un tema en particular o quieren saber de revistas de educación, etcétera, etcétera, el tema que quieran, pueden colocarlo ahí y Dialnet periódicamente cuando aparezca algo nuevo les va a avisar. ¿Sí? Miren, hay casi 2,5 millones de usuarios, pero esto es gratuito. Bien, regreso a la presentación. Entonces, esas son las bibliotecas digitales que compilan recursos, ya sea artículos, libros, en formato digital. ¿Estamos de acuerdo? Motores de búsqueda, también los conocen. Les puse en orden de las manecillas o en el sentido de las manecillas del reloj los más importantes. Obviamente el Google es el más importante, luego viene Bing, luego viene este motor de búsqueda que es chino. Ustedes saben que en China está prohibido Google y lo sustituyeron por uno que se llama Pai, algo así. Y este es dentro del rango de los motores más utilizados, este es el número 3 y Yahoo y hay otros más, ¿no? Pero esto nos ayudan a buscar información que son miles de millones de sitios. Por eso hay que tener mucho cuidado en la estructura de las búsquedas de nuestra información. Metabuscadores descubridores. ¿Sí? Esto también es sumamente importante. Les presento los nombres, nada más con colocar los nombres pueden encontrarlos. Permiten realizar búsquedas simultáneas, ya sea en distintos motores, podemos buscar al mismo tiempo en Google, en Yahoo, en todos los motores que les pueda anunciar, puede buscar al mismo tiempo en web, puede buscar en videos, en blogs. Entonces, estas herramientas también les permiten realizar búsquedas simultáneas en la web. ¿Sí? Son también herramientas de información. Ahora les comparto estos buscadores académicos y científicos. La presentación se les van a hacer llegar, pero con el puro título, miren, Microsoft Academic es enorme. Si ustedes ponen, buscan lo que es a ver si motor de búsqueda académico, van a encontrar millones de artículos en muchos idiomas o por supuesto entre ellos el español. Entonces tenemos Google Académico, tenemos ciencia.science que es de Estados Unidos, igual worldwidescience.org y YouTube Education que está muy bonito. Hacía mucho tiempo que no entraba a verlo. Es gratuito y pueden descargar muchísimos videos muy interesantes de muchos temas. Entonces les recomiendo ir congregando a su alrededor, me refiero a cada uno de ustedes, buscadores, herramientas que me permitan llegar a la información de corte académico. ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto, están los repositorios. Hay muchos repositorios en muchas universidades. ¿A qué se refiere? Es material que produce la universidad y que pone a disposición del público en general. El TEC tiene uno, ¿sí? Ustedes nomás ponen repositorio del TEC de Monterrey o RITEC Tecnológico de Monterrey y va a aparecer este portal. Ustedes pueden buscar mucho material, entre ellos tesis, ¿sí? Tesis de maestría y tesis de doctorado, tesis de educación, si les puede ser de utilidad. Hay otro tipo de materiales, pero está en acceso abierto, ¿sí? Para que puedan ustedes recuperar más datos. Fuentes de información. Ya vimos las herramientas, ahora vemos las fuentes. Aquí viene la descripción, no se las voy a leer, pero es muy importante que ustedes puedan diferenciarlas. Cuando sus profesores o alguna otra persona les hable acerca del tipo de fuentes, es importante que ustedes sepan a qué se están refiriendo. Si su profesor tutor o profesora tutora les dice, necesitas más fuentes primarias, se refiere a esto. ¿Sí?
una entrevista, una carta personal, un correo, una fotografía, etcétera, etcétera, evidencias que son, que surgen inmediatamente en una investigación, que no son o no pasan por el análisis, por un análisis posterior, que es lo que corresponde a la siguiente fuente. Pongan mucha atención aquí. Tesis doctorales es fuente primaria, autografías, fotografías, una carta, un documento original, inclusive fragmentos en el caso de la arqueología. Todo eso son fuentes primarias. Y cuando ya reciben un análisis posterior, se le denominan fuentes secundarias. Y ustedes también los conocen. Periódicos, revistas, periódicos oficiales, libros, bibliografías, obras de consulta, boletines, etc. Es información que ya ha sido analizada o bien información compilada de fuentes primarias, de varias fuentes primarias, que en su conjunto dan como resultado artículos de investigación, libros, ¿sí? Que ya forman parte de las fuentes secundarias. Y finalmente las fuentes terciarias. Esto es un esfuerzo que hacen personas dedicadas a la catalogación de manera internacional de material y sobre todo proporcionar a los investigadores palabras claves o subjects, las famosas materias o subjects bajo las cuales se catalogan u organizan los artículos. ¿Sí? Entonces, la más famosa es los tesauros. Y les voy a presentar este que están ustedes viendo aquí de la UNESCO, que lo tengo aquí abierto. Es este. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Si ustedes van a publicar, que espero que sí, cuando terminen su trabajo de investigación y tienen la oportunidad y la intención de publicar, muchas de las revistas a las cuales ustedes mandarían su artículo les van a exigir que el vocabulario o que las palabras claves vengan de aquí. Tesauro de la UNESCO, así lo pueden encontrar en internet. Pueden ir buscando por letras, perdóname, por orden alfabético, los temas y pueden ir colocando las palabras claves. Porque muchas revistas dicen, si no viene de aquí, no te voy a aceptar tus palabras claves. Créanme, ya me han rechazado varias veces por no hacer caso. Entonces, se los dejo aquí para que puedan buscarlo. Lo pueden buscar tal cual, Tesauro de la UNESCO, y así aparece. ¿Sí? Y ustedes pueden ir buscando distintas palabras claves. Continúo. Tipos de búsqueda. Búsqueda básica, búsqueda avanzada. ¿Sí? Hay que preferir la búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque ustedes ven en la parte inferior, la búsqueda avanzada me permite distribuir mis palabras claves en distintos ventanas de búsqueda, que son las que aparecen del lado derecho, en la parte inferior, Advanced Search, búsqueda avanzada. Distribuyo mis palabras claves y las limito en las ventanitas que aparecen del lado, perdón, izquierdo, ventana de búsqueda, derecho, campos de búsqueda. Puede ser all fields significa todos los campos, puede ser autor, puede ser título, puede ser materia, ¿sí? Y ahí yo puedo distribuir mis palabras claves. Sin embargo, si no existiera propiamente un cuadrito así que diga búsqueda avanzada, que yo pueda poner mis palabras claves, nos adaptamos. Por ejemplo, ya lo vimos, Redalyc tiene una sola ventana. Y en una sola ventana podemos hacer esta estrategia. Palabra clave con operadores booleanos, unidas con operadores booleanos. Aprendizaje and, lectura and, niños. Significa aprendizaje y, lectura y, niños. Esta es la orden que le estoy dando para que me traiga resultados. Y mando la búsqueda aquí. ¿Sí? Entonces, identificar qué tipo de búsqueda tiene la herramienta que estoy utilizando, básica o avanzada. Busco la básica, ahí tengo que poner, es como si fuera una ventana de Google, por ejemplo. Pero en la avanzada puedo distribuir mis palabras claves e indicarle en qué campo de búsqueda quiero que vengan. Y lo vamos a ver más adelante. Estos son los campos de búsqueda. Herramientas que se utilizan para delimitar el rastreo de información. ¿Sí? Autor, título y materia. Y ahí viene por qué o qué significa este campo. ¿Sí? Puse muchas imágenes para que nos adaptemos. Bueno, puede venir AU,
¿sí? Las letras A, U, autores, puede cambiar de color, puede cambiar con rayitas, sin rayitas. El asunto es que sepamos a qué se refiere estos campos de búsqueda, ¿sí? Para ir depurando la acción de buscar, de copiar, pegar y buscar. Copiar, pegar y buscar. No. En la búsqueda académica hay que ser más organizados y más precisos para poder ahorrar tiempo. Recuerden, lo que menos tenemos es tiempo. ¿Sí? Entonces, si busco por autor, si busco por título del documento, si busco por materia o tema, materia, educación, más específica es matemáticas, más específico, geometría, ¿sí? Álgebra, trigonometría, etcétera, etcétera, etcétera. Título, exactamente por el título o por algunas palabras del título. Por autor, si no me acuerdo del autor, tengo el título, busco por el título. A veces ocurre que me acuerdo de un apellido del autor y me acuerdo de dos palabras de título. Bueno, las podemos combinar y eso se combina en la búsqueda avanzada. ¿Estamos de acuerdo? También se puede utilizar en búsqueda básica colocando, por ejemplo, pongo Hasso and biblioteca. Entonces, quiero que me relaciones o me traigas documentos que traiga la palabra Hasso, o el apellido Hasso, y la palabra biblioteca. Y les va a traer todos los documentos que las traigan juntas, ¿sí? O que las incluya. Avanzo. Otras herramientas que son campos de búsqueda, quiero colocar o encontrar mi información en el texto completo, es decir, que las palabras claves aparezcan a lo largo del texto, no solamente en el título, no solamente en el resumen, que aparezca en el texto completo. Clasificación y el ISBN o el ISSN es raramente utilizado. La clasificación ustedes ya la conocen, son los numeritos y las letras que aparecen en los lomos de los libros en sus bibliotecas. ¿Para qué sirve eso? Para poder ordenar la colección y poder buscar un libro entre una colección de miles o millones de volúmenes. Para eso sirve la clasificación. BD, etcétera, 2435.B 2010. Toda esa clave me va a ayudar a conseguir encontrar ese libro en toda la colección. El ISBN y el ISSN ya los conocen, son los códigos de barras que aparecen ya sea en la parte superior, o, perdóneme, en la portada de los libros o las revistas o en el anverso del mismo. ¿Sí? El ISBN es para libros, significa, como ustedes pueden ver ahí, International Standard Book Number, y el ISSN es para las publicaciones periódicas, ¿sí? International Standard Serial Number. Eso es todo lo que significa. ¿Sí? Pero también podemos delimitar con este tipo de herramientas. Los operadores booleanos, el AND, el OR y el NOT. ¿Sí? Esto nos va a facilitar la existencia. Si tenemos acceso a búsqueda avanzada, ya vienen incluidos en algunas bases de datos. Si no vinieran incluidos, los podemos colocar de manera horizontal. ¿Sí? Una palabra y otra palabra, and, otra palabra, and, otra palabra. And es para incluir esta y esta palabra. Or es o una palabra o la otra. Y el not es para eximir alguna de las palabras que estoy buscando. Esta palabra y esta palabra, not, no, esta palabra. Y lanzamos la búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, lo que los acabo de comentar. Si buscamos en Google, ¿sí? Si estamos interesados en algún documento, podemos utilizar comillas, asteriscos, signo de interrogación y además los operadores booleanos. En el ejercicio que ustedes ven ahí, ven Revolución Mexicana. ¿Por qué los puse entre comillas? Porque quiero que me traigan las palabras clave juntas. Si ustedes ponen Revolución Mexicana sin comillas, imagínense, va a traer todos los documentos que tengan la palabra clave revolución y la palabra clave mexicana separadas en cualquier parte. Imagínense la cantidad de información. No, yo quiero buscar información Revolución Mexicana, pero que aparezcan las palabras claves juntas, por eso los pongo entre comillas. And, que es un operador booleano, y educador. Y pongo el signo de interrogación para que me traiga educadores o educadoras. ¿Sí? Y and, filósofo, y pongo un asterisco. ¿Sí? Para que termine la palabra. ¿Se fijan? Así tal y como viene en la descripción en la parte inferior. ¿Sí? O sea, filósofo, filósofos, filósofas,
filosofar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con el manejo de este tipo de herramientas podemos sacar mayor provecho de un motor de búsqueda como el Google, que es tan enorme, para nuestro beneficio. No se trata de copiar, pegar y buscar. Eso es muy, muy difícil que obtengamos. Recuerden, obtener 0 resultados en una búsqueda y 5 millones sirve exactamente para lo mismo. ¿Eh? Ni vamos a revisar 5 millones de resultados, ni vamos a tener precisión alguna en la recuperación. Entonces, entre mejor utilicemos nuestras palabras claves, los campos de búsqueda, los operadores booleanos y estos se llaman operadores de truncamiento, vamos a poder encontrar más y mejores datos. Veamos. De la idea del tema de la investigación, les comentaba, todo inicio de una investigación viene de una idea, siempre. Pero esto debe de ir evolucionando, por supuesto, con apoyo de su profesor, profesora, tutora, para llegar al estudio de un fenómeno. ¿Sí? Entonces, esto requiere un orden. Hay varias fuentes, podemos estar platicando un tema, una materia, platicando con profesores, escuchar discusiones entre expertos o de lo que comenta, lo que se lee en la prensa, ¿sí? Cuando estamos atentos o alertas o traemos una idea de investigación revolteándonos en la cabeza, algo puede hacernos clic, algo, podemos estar dormidos y despertarnos y anotar la idea, un cambio que vino, una lectura que es importantísima de libros, artículos, hay muchas fuentes donde pueden llegar las ideas para desarrollar temas de investigación. ¿Sí? Atentos a eso. Esto es un ejemplo. ¿Sí? Llego a un tema. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades tecnológicas en alumnos de educación primaria en una escuela rural. ¿Sí? Para llegar aquí, insisto, es un proceso. Es un proceso que ustedes van a ir, pueden inclusive desde que entraron a la normal, estar pensando en un tema de investigación y hasta que lleguen y con el apoyo de sus profesores tutores pueden darles forma a su tema. ¿Sí? Pero vamos a suponer que llegaron a este tema. Bueno, en cuanto al rastreo de información, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque podemos desglosarlo en subtemas que nos dan palabras claves para recuperar información. Vean el tema, por favor. Cada tema tiene información explícita e información implícita. La implícita es la que no vemos. Y me voy a explicar en la siguiente lámina. Ok, estrategia de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ¿qué tengo que ver? Teorías educativas, ¿qué educación a distancia, habilidades tecnológicas qué son las competencias, qué es la innovación, que por cierto es un constructo muchas veces muy mal utilizado o comprendido, porque la innovación no es utilizar tecnología, cuidado. Es utilizar tecnología, pero muchas otras cosas más. Cuidado con ese constructo. Avanzo. Vean, a esto me refiero con el desglose de los subtemas. Con la información implícita. Hay muchas palabras que vienen aquí que no vienen en el tema, o en el título, o en la pregunta que define mi problema de investigación, sino que están implícitas. Yo debo saber, por ejemplo, estilo de aprendizaje, estilo de enseñanza, ¿sí? Diseño y planeación de cursos, hablaba el doctor Castañeda de diseño instruccional, es sumamente importante, ¿sí? Toda esta información es la base para recuperar artículos, recuperar libros, recuperar investigaciones relevantes para nuestro tema. Pero me voy a regresar, todo viene de acá, del tema general. Empezamos a desglosar. ¿Por qué? Porque necesito comprender todo lo que implica recuperar información para sustentar la investigación que voy a realizar conforme a ese tema propuesto. ¿Sí? Por último, estrategias de autoayuda. Identificar adecuadamente nuestro requerimiento informativo. ¿Qué estoy buscando? Miren, y sus profesores tutores se los pueden decir fácilmente. Es muy sencillo que agarremos para otro lado cuando estamos investigando. Encontramos artículos de otros temas que nos llaman la atención y nos empezamos a ir.
Y es muy importante que dejemos bien establecido cuál va a ser nuestro planteamiento, cuál van a ser nuestros objetivos, si vamos a establecer un hipótesis, todo eso derechito, como imaginen una columna vertebral de su investigación. Debe estar derechito, no desviarnos. Entonces, ¿cuál es nuestro requerimiento informativo? ¿Qué herramientas y fuentes de información voy a utilizar? Muchos utilizaremos más unas que otras, dependiendo nuestro tema. Como les presenté del listado de bases de datos abiertas, que uno de matemáticas, otro es de arte, otro es de fotografía, otro es de imágenes, depende del tema que ustedes estén buscando, van a ir seleccionando sus herramientas y por supuesto las fuentes de información. Conocer y utilizar los campos de búsqueda, operadores booleanos y las palabras claves. Conocer y utilizarlas. Por favor, vayamos, sé que es más sencillo, pero vayamos olvidándonos de la estrategia de copiar, pegar y buscar. Eso no trae muy buenos resultados. O, si los llegara a traer, nos costaría lo triple o cuádruple de tiempo que no tenemos. Identificar recursos de información de acceso abierto. Ya les mostré varias y pueden identificar, hay muchas, pueden identificar más. Pero lo importante, ojo, que sea de corte académico, científico académico, serios, válidos. No agarren información del Facebook ni de ninguna red social porque no es correcto. Se puede tomar ejemplos de las redes para ilustrar algo acerca de su investigación. Por ejemplo, yo he tenido muchos estudiantes que hacen tesis con base en el Facebook o en las redes sociales, pero tienen algo que demostrar. ¿Sí? Algo que demostrar. No, es que yo basé todo lo que estoy utilizando, me basé en información que encontré en redes sociales. Caray, cualquier tutor va a decir, a ver, vamos a empezar otra vez. A ver, ¿qué socaste? ¿Por qué estás basando? Y cuando ustedes hagan, y lo van a ver más adelante cuando vean el APA y todo esto, la organización de la información, debemos de referenciar lo que estamos utilizando para justificar y sustentar nuestras afirmaciones. Recuerden, no me quiero meter en cuestiones de sus profesores tutores, no es correcto, le corresponde a cada uno de ellos, pero cuando ustedes están escribiendo su tesis, fíjense muy bien, les voy a dar este tip de revisión, si me permiten los profesores. Cuando un profesor revisa sus avances y pasan 2 o 3 párrafos sin que ustedes hagan ningún tipo de referencia, ya empezamos mal. ¿Por qué? Cuando nosotros, es que yo estoy convencido de que este tipo de aprendizaje es mejor que el otro porque es el futuro de toda la educación, y empiezan a escribir 3, 4, 5 párrafos y no referencia nada, es decir, no se apoyan en investigaciones y en autores, el profesor inmediatamente lo va a marcar. ¿Sabe qué? Todo esto que está usted haciendo no está sustentado. ¿Sí? Revíselo, busque artículos y libros que sustenten este tipo de afirmaciones. Recuérdenlo, por favor. Aprovechar el material disponible en su biblioteca, catálogos de bibliotecas universitarias públicas que ofrezcan material abierto. La ventaja, compañeros, es que no hay límite. Si ustedes tienen acceso a Internet, pueden ingresar a los portales de bibliotecas. Si ustedes no hablan y no leen inglés, de muchísimas universidades en español. En España hay muchas. En México ni se diga, toda Latinoamérica. ¿Sí? Y recursos en español que hay, por ejemplo, el MIT también está dando cursos en español. Entren a la biblioteca del MIT, Harvard, hay muchos datos en español que pueden aprovechar. Entonces, hay bastante información. El asunto es saber aprovecharla y saber recuperarla. Y, por supuesto, capacitarse constantemente en el rastreo académico de información. Practicar, practicar y practicar. Si tienen oportunidad de tomar o de acercarse a su bibliotecario, ya sea de su escuela o de alguna otra que le permita orientarle, háganlo para que ustedes puedan encontrar más y mejor información. ¿Sí? Muchas gracias. Antes, miren, déjenme dejar de compartir. Ahí está. De irme, ya les comenté esto. Miren, es Google Académico que ustedes ya conocen y les voy a recomendar este libro. Este es Kindle.
El cisne negro. Este señor, Nassim Nicholas Taleb, es un profesor muy simpático, escribe muy chistoso, pero dicen que no lo hizo, ¿verdad? Y él también lo afirma, que predijo el crack que hubo en el 2009 de cuestiones financieras y una cosa muy fea que pasó en ese año. ¿Qué es el cisne negro? El cisne negro, compañeros, es un evento altamente improbable de que ocurra y que afecta, ¿sí?, de una manera muy importante a una gran masa de personas o de involucrados eh, en tal fenómeno. ¿Cuál es el que estamos viviendo nosotros? Precisamente la pandemia. Nadie la esperaba. La última pandemia fue hace más de 100 años, ¿sí? Y hubo tal, en esa época como el día de hoy, millones de muertos y afectó completa y absolutamente todo. Ya lo mencionó el doctor Castañeda, afectó todo. Pero fíjense muy bien, ¿qué fue lo que hizo las personas? Vean, esto es para que comprendan la importancia de ustedes, de las investigaciones de las personas que se forman para educar. ¿Qué fue lo que hizo el público cuando ocurrió, cuando empezó la pandemia y empezaron las muertes? El público volteó inmediatamente hacia los médicos. ¿Qué vas a hacer para resolver esto? Inmediatamente. ¿Y hacia a qué otro lado voltearon? Hacia los educadores. ¿Qué vas a hacer para solucionar esto? Tú eres especialista en educación. ¿Qué vas a hacer? Les platico rápidamente. Tuve todos los alumnos que tengo en este momento que se están graduando, en mi caso y de varios profesores que estamos aquí, les tocó la transición de la presencialidad a la virtualidad a fuerza. Entonces, me explico, diseñaron todas sus investigaciones para un grupo de participantes en vivo y a todo color dentro de los salones. Un mes y medio después ya estaban viendo la manera en que, no viendo, tuvieron que modificar todo su planteamiento para hacerlo en línea. Ese tipo de esfuerzos y de soluciones es la que nos están pidiendo en el mundo a los educadores. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? Quejas, cualquiera se puede quejar. Hacerse a un lado, cualquiera se puede hacer a un lado. Los especialistas en educación, como en las normales, tenemos la responsabilidad de dar respuestas, no colaborar para las quejas, dar respuestas. Y la investigación es una oportunidad maravillosa de hacerlo. Entonces les recomiendo este libro, El Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb. Es muy interesante como lectura, como aprendizaje de vida y como el desarrollo de ustedes como investigadores. Se los recomiendo mucho. Muchas gracias por su atención y doy por terminada mi presentación. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Felipe Jasso Peña. Bien, primero, antes de comenzar con la ronda de preguntas, les recordamos que estamos transmitiendo directamente en YouTube para que posteriormente nuestra comunidad normalista, nuestros colegas y alumnos tengan como fuente de información estos videos. Les recordamos que en el chat pueden ir depositando las preguntas. Y bueno, vamos a continuar. Nuestras alumnas de séptimo semestre que están ya a punto de iniciar su documento para finalizar su licenciatura, comentan, dice, para los estudiantes que están por realizar su documento, además del tema, ¿con qué recomienda iniciar? Además del tema, bueno, recuerden, supongo que deben tener un manual de estilo, tener el manual de estilo a la mano. Es decir, ¿qué me van a pedir en la normal para hacer mi tesis? Paso 1, 2, 3, 4, 5, tipo de letra, interlineado, capítulos, extensión de páginas, todo eso es lo primerito. Tener al lado el manual de estilo. 2,
estar muy de cerca con sus profesores tutores, muy de cerca, ¿sí? Si el profesor les pide correcciones, otra cosa, recuerden, compañeros, las correcciones no son regaños, las correcciones son eso, correcciones. Recuerden lo que dijo Gabriel García Márquez, que por qué no leía 100 años de soledad otra vez. Dice, porque si lo vuelvo a leer, lo voy a querer corregir. Y miren quién era, ese señor. Entonces, las correcciones por parte de sus profesores tutores son recomendaciones, no regaños, no lo tomen así. Entonces, su manual de estilo, estar cerca de sus tutores, estar revisando constantemente acerca de su tema, ¿sí? Y si el tutor le dice, por favor, corrija esto, corríjalo, es por su bien. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Felipe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para los normalistas, recordemos, eso vendría a ser lo que se conoce en séptimo semestre como los criterios de elaboración Exactamente. Del documento. Así es. Bien, continuamos con ¿cuáles son algunas de las habilidades más importantes a desarrollar para realizar una búsqueda de información? Qué buena pregunta. Punto número 1, paciencia. Lo malo del Google, y no voy a querer hacer atacar a nadie ni nada. Lo malo del Google es este. El Google es una empresa. ¿Qué es lo que intenta? Que nosotros batallemos lo menos posible para encontrar información. Por eso tiene el microfonito y podemos hacer y encontrar una canción por la tarareada. No. Cuando buscamos información de orden académico, necesitamos reflexionar. ¿Qué tema necesitamos? ¿Cuáles son los conceptos y constructos? Me explico rápido. Un concepto, aprendizaje. Si yo les pregunto a todos ustedes qué es aprendizaje, la mayoría me va a poder decir las características básicas del mismo. Pero si yo les pregunto qué es aprendizaje situado, solamente las personas que conozcan o que hayan investigado al respecto o hayan leído al respecto me van a poder contestar. Esa es la diferencia entre un concepto y un constructo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, es importantísimo ser pacientes, practicar, practicar, practicar y practicar. Estoy seguro que en la normal ven el tema de la resiliencia. Bueno, esto es ser resiliente. Hay que buscar información, buscar palabras claves, buscar artículos, basarnos en las fuentes, en las herramientas y fuentes de información que estemos encontrando. Ser pacientes, aprovechar las palabras y todo lo que vimos a lo largo de la presentación. Pero lo primero es ser paciente. Muchas gracias, doctor. Bien. Otra de las preguntas que comparten los normalistas es, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad que presentan los estudiantes para buscar referencias en su experiencia? En su experiencia, como tutor, Sí. como asesor, como profesor, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad? Áreas de oportunidad. Muchos a veces no estamos acostumbrados a buscar información académica. No sabemos la diferencia entre una revista de divulgación no científica y una revista de divulgación científica. ¿Sí? Entonces, y eso se lo van a decir sus profesores, eso lo van a decir los profesores. Cuando ustedes busquen información al respecto de investigaciones relativas, tienen que ver la esquematización de la manera en que se presenta la información. Por ejemplo, en un artículo siempre van a encontrar introducción, dentro de la introducción viene el marco teórico, la metodología, en los resultados, el análisis, la discusión y la conclusión. Y en un artículo de divulgación no científica van a verlo plano, no hay forma, no hay referencias. Entonces, lo primero es acostumbrarnos a buscar información de corte académico, siempre de corte académico. Apóyense con sus profesores tutores. Entonces, lo primero, en posgrado, en mi caso, lo que ha tocado es que a veces dejan pasar mucho tiempo sin estudiar y se integran a la educación y ya se les olvidó todo, cómo buscar. Y en su caso, que están constantemente estudiando, ¿sí? Modifiquen la estrategia de recuperación de información para aproximarse a los documentos científicos, siempre. Muchas gracias, doctor Felipe. Bien. Bueno, otra de las preguntas que tenemos aquí vendrían siendo, sí. Bueno, una que se relaciona mucho con el comentario que hizo de quienes
regresan a educar después de un periodo de tiempo es si usted considera que estas herramientas se van desarrollando solamente con la práctica o si ameritan un curso remedial o incluso una asignatura durante un semestre o un curso académico. Ah, caray, sí. Miren, voy a hablar desde el punto de vista de mío. Sería muy interesante que hubiera una materia dentro de las escuelas que pudieran enseñar esto. Déjeme decirle que este tipo de materias no es muy bien vista en todo el mundo, en todo el mundo. Son pocas las universidades que aceptan ese tipo de cursos de manera constante o ya implícita en un currículum, en un, perdóneme, mapa curricular de alguna carrera, pero sí es lo ideal. Muchas veces cuando pasa mucho tiempo sin estudiar, y también la edad, ¿sí? La diferencia de edades entre los estudiantes dice mucho. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que ellos entraron a la maestría, fíjense, una profesora de una escuela rural entró a la maestría después de mucho tiempo de no estudiar y me dijo, ¿me ayuda usted sí, cómo no? Fue ahí al campus Monterrey. Pero lo que no me dijo es que ella fue a la tienda, compró la computadora, la trajo en la caja, ¿ven? Con su caja en la computadora, fue a la biblioteca, abrió la computadora ahí, la conectó, la abrió y me dijo, ¿cómo le hago? O sea, no sabía nada. Bueno, para no hacer el cuento largo, desde ese momento, 2 años y medio después, o 3, eh, entregó su tesis de maestría de más de 250 palabras, sin saber utilizar la computadora. Deje usted de entrar a la página, no, buscar artículos menos. Bueno, es constancia, es dedicación, es resiliencia. Cuando se quiere hacer las cosas, se puede hacer las cosas y se puede alcanzar. En el caso de los que son adultos, que se van integrando, hay que adaptarnos. Y los jóvenes ojo, ese dicho de que los jóvenes nacen ya con la habilidad de manejo de tecnología, eso no es cierto, ¿sí? Porque yo he dado cursos a alumnos de pregrado que son centennials, ya ven que son millennials, los son centennials, y les digo, dígame las páginas donde están los mejores videos chistosos. Ah, está aquí, aquí, acá. Bueno, dígame las páginas de los artículos académicos. Nadie. Entonces, eso varía, depende, pero es muy importante poder practicar. Muchas gracias, doctor Felipe. Y tenemos una más por YouTube. Sí. Así es. Preguntan, ¿cómo favorecer la comprensión lectora de estudiantes normalistas con textos académicos y científicos? Sí. La comprensión lectora, como ustedes, perdón, voy a decir cosas que ustedes ya saben. La comprensión lectora no es algo sencillo porque involucra, primero, el gusto por la lectura. 2, cuando estamos leyendo, debemos leer lo que les mencionaba hace un momento, la información que está explícita, la que está descrita y la que está implícita. Leer entre líneas, dirían los que estudian en filosofía y letras, la hermenéutica. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mensaje? Entonces, la comprensión lectora necesita atención. El doctor Castañeda mencionó algo que me alarmó. Tiene razón, pero me alarmó y me alarma desde que vemos todo esto. El nivel de atención. Para leer y comprender necesitamos enfocar nuestra atención. Pero no tanto porque se les cae el pelo, ¿no? Pero enfocar la atención. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos analizando? Para poder llegar a comprenderlos. Yo admiro mucho a los normalistas que están con niños pequeños, enseñándoles a leer. Mis respetos, porque sea un niño ustedes lo saben, unir símbolos con otros símbolos que forma un código y que ese código forma letras, palabras, ideas de un niño para que lo pueda entender, mis respetos. Por eso es tan importante la normal, por eso es tan importante la educación básica, por eso es tan importante que los estudiantes puedan entender y comprender lo que mencionaba el doctor Castañeda. ¿Qué estamos hablando de la atención? ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Bueno, ese tiempo debemos aprovecharlo para que se concentren y desarrollen gusto por la lectura, presentar lecturas atractivas, la forma en que lo vamos a presentar, la didáctica,
los materiales. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Pero mis felicitaciones para todos ellos. Muchas gracias, doctor Jasso, por estas respuestas Gracias a y a la ustedes. comunidad por preguntar, porque ese es el diálogo que se espera y que se busca para lograr los aprendizajes que ayuden a los normalistas Sí, en señor. este su año de elaboración de documento, de acercamiento a la práctica, a la investigación. Así Muchas es. gracias, doctor. Y en Gracias a ese ustedes. sentido, pasamos a la... Le vamos a leer su reconocimiento que la institución, sí, hace a su nombre. Muchísimas gracias. Está La apareciendo Escuela aquí en pantalla. Normal, gracias. La Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita y el Programa del Doctorado en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey extiende el presente reconocimiento al doctor Felipe Jasso Peña,